de ustedes. La estoy grabando. Entonces, ¿ya miraron el Moodle? Sí. En el Moodle ya encuentran un taller. Espero que hayan visto la clase, la reposición de la clase. Yo no llamé lista. Ahí quedó para los que tengan tiempo. Se los coloqué también en el grupo de WhatsApp. Les recomiendo que la vean. Es solamente una horita. Una horita que era la de clase que les debía, ¿cierto? Entonces ahí en esa semana, que es la semana 13, le doy acá. En esta semana, que es la semana 13, encuentran, pues aquí subí la reposición de la clase, donde la encuentran. Aquí encuentran la reposición, grupo 3 grupo 2, que estamos viendo los mismos temas. Hablé sobre las aplicaciones de los determinantes, básicamente para hallar áreas, el volumen y la ecuación de la red. Y acá tienen el taller, ¿listo? En la semana 13. La idea es que se mantengan los mismos grupos que ya estaban, ¿sí? Y elaboren un notebook en donde realicen el taller, ¿listo? Un notebook, todo va a ser con notebooks. Entonces en la carpeta suben el notebook en donde realizan cada uno de los puntos que están ahí. ¿Listo, muchachos? ¿De acuerdo? Ahora entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, yo voy a iniciar hoy el tema de vectores, pero antes de iniciarlo, quisiera hacer como, es que estoy haciendo una investigación de este tema. Entonces yo quisiera que ustedes me contestaran a conciencia el siguiente formulario, ¿listo? Contéstelo a conciencia. ¿Sí? La idea, esto no es para evaluarlos ni por el estilo, simplemente es para identificar algunas falencias que hay en este concepto. Entonces, digamos que es para de esta forma tener un insumo en la investigación que se va a realizar. Entonces, aquí les voy a dar enviar. Voy a darles 15 minutos para que lo revisen. ¿Listo? Esperen, aquí, voy a ir acá. Acortar URL y enviar. Y se los voy a dejar aquí en el chat. ¿Listo? Media horita, bueno, media horita, no, 15 minutos. Yo creo que en 15 minutos ya lo termino. Yo voy viendo aquí cuántos somos aquí en la clase, cuántas personas estamos. Somos 26. Entonces yo se los voy a dejar acá en el chat y cuando contestemos los 26 continuamos, ¿listo? Contéstelo a conciencia. No, esto no va a ser para evaluarlo, ¿listo? Ya, ahí se los dejé en el chat, muchachos.
Listo, muchachos, ¿cómo vamos? Faltan 8 personas. Profe, era para mirar si podía reenviarlo del formulario, que no me llegó. Bueno, ya te lo vuelvo a compartir. Aquí lo dejo en el chat. Listo, profe, gracias.
¿Listo, muchachos? ¿Listo, muchachos? Bueno, les voy a compartir mi pantalla. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Muchachos, ¿están viendo mi pantalla? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Bueno, ya casi que todos respondieron la prueba. Vamos 23 personas, ya pues dejamos ahí. Bueno, entonces vamos a iniciar con el tema de hoy. Bueno, el concepto que vamos a ver son el concepto de vectores. Para ello, entonces, ¿qué tenemos? Acá tenemos entonces, ya ustedes conocen que tenemos que correr pues la librería, esperen y subo un poquito, corremos la librería simbólica de SymPy en el notebook. Bueno, aquí yo le agregué una nueva cosita. Desde de la librería de SymPy importé una parte que es de física, ya les voy a explicar para qué. Y aquí algo que se llama el marco de referencia, pero ya les explico eso para qué es. O sea, hay que agregarle, digamos que dos líneas aquí a lo que ya veníamos manejando. Bueno, instalo esta, que es la librería que nos va a permitir realizar las gráficas. Instalamos esta librería, que es el módulo que se creó para gráficas, para todos los objetos que se grafican acá de vectores, relacionados con vectores. Y, bueno, ahí está. Creo que ya cargó. Esperemos un segundito que instale. Bien, listo. Creo que ya quedó satisfactoriamente instalado. Vamos acá y corremos estas dos líneas. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿qué se pueden hacer con este módulo? Ahora ya le podemos agregar nuevas cositas. Antes lo estábamos usando para graficar rectas y planos en el espacio, ¿se acuerdan? Pero ahora ya lo podemos utilizar para realizar más cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá defino la que, defino el vector A, el vector B. Miren cómo se van a definir los vectores. Ahorita yo les explico esto. Esto, por ejemplo, es un vector. Esto es un vector. Esto también es un vector. O sea, los vectores se van a definir como listas o usando el comando de matrix, ¿sí? Así es como se van a definir los vectores aquí, como una matriz columna. Se van a definir los vectores en esta librería. Los puntos se van a definir como tuplas, por ejemplo, el punto P igual a 7,5, el punto Q igual a 2,12. ¿Listo? Entonces, miren, le voy a dar correr acá. Entonces, importo la librería SymPy porque estoy usando la función matriz. Corremos pero esperen. ¿Por qué no me quedó? Esperen que creo que no me aceptó. Voy a correr acá. Ya. Y ahora sí voy a correr aquí. Ah, no, lo que pasa es que aquí tengo, perdónenme que aquí tengo, escribí mal, aquí hay un espacio. Ya. Voy a quitar este espacio, ahora sí. Démosle correr. Esperen a ver qué es. Ah, no, mentira, lo que pasa es que aquí se cambió esto, ¿no? Ahora es plot 2D. Ya, esos son objetos en dos dimensiones. No tengo todavía esa función, no está acá. La cambio por esta. Listo, ahora sí. La función se llama plot 2D. Listo, ahora sí. Ahí está corriendo. Ah, indexó fuera del rango. Esperen y reviso rápido. CDPQ, Esperen que tengo un error en el módulo. Permítanme un segundito. ¿Qué fue lo que se instaló? Voy a darle aquí.
Block vectors 2D. El nombre plot vectors. No sé qué le habrá pasado a esto. Como que nos va a tocar, esperen a ver. Voy a ir al entorno de ejecución. Voy a restablecerlo de fábrica. Creo que lo dejé mucho tiempo y ahora no grafica. Listo, voy a subir acá. Entonces importamos SymPy. Lo voy a volver a instalar, de pronto quedó mal la instalación. Listo, al parecer ya quedó. Log vectors. Esperen a ver si ya cargó la función. La voy a escribir acá. ¿O será que es con mayúscula? Esperen que ya no me acuerdo. Plot. Plot 2D. Démosle a esta que está. Ahí creo que subí la de vectors. No. Lista indexada fuera del rango. Esperen, esto está bien, está bien, está bien, está bien. Está bien. Esperen, me va a tocar entrar al módulo. Me va a tocar entrar, creo que lo estoy importando mal. Esperen y entro nuevamente acá. Se llama Plot Linear Algebra. Acá se encuentra. Ah, claro, no. Es que me faltó una línea, muchachos. Es que le agregué una nueva línea que no estoy considerando acá. Ahora sí. Ahora sí, mire. Entonces, hay que seguir estos pasos tal cual en orden. Entonces, el error que estoy cometiendo acá es que primero se instala. Instalémoslo. Ya. Ahora sigue. Es que creo que la forma cambió levemente. Voy a correr esta en una línea sola. Ya.
Y toca importar la de los vectores también. Es que me estaba faltando la línea de los vectores. Que modifique esto aquí. Ya. Me estaba faltando creo que esa línea. Vamos a ver si ya ahora sí se mejora. Esta. Y faltaría entonces esta. Y corremos acá. No. Ocurrió un error, como que se actualizó un paquete o algo. Y no está graficando. No lo está importando. Bueno, parece que ya. Miremos a ver si ahora sí. Listo, ya. Ahora sí funcionó. Ya le hacía falta como que importar los vectores. Listo. Ya, muchachos, entonces. Digamos que estos son las representaciones que vamos a usar en 2 dimensiones. Van a ser estas. En 2 dimensiones tenemos entonces estas de acá, miren. Podemos graficar vectores de diferente forma. Con el paso de que avancemos en el tema, les voy explicando, digamos, cómo son las formas de ponerlo acá. ¿Listo? También se grafica en 3 dimensiones. Voy a bajar aquí un poquito. Entonces, miren. Y son, digamos que, interactivas las imágenes. Entonces, también podemos definir un vector como se define en SymPy o como una lista. Podemos definir puntos como tuplas. Podemos definir los vectores unitarios. No sé si ustedes conocen estos vectores, los vieron en física. El vector I, J y K. ¿Algunos sí lo recuerdan? ¿Que haya visto de pronto esto en física? ¿O no? Bueno, y entonces yo le doy aquí correr. Vale, lo grafique, no muestre error. Está un poquito demorado. Ya, mire. Y ahí se graficaron entonces todos esos vectores. Sí, ya está funcionando bien. Listo. Entonces vamos a empezar. Vamos a empezar el tema de la siguiente manera. Definiendo, digamos, qué entienden ustedes por una magnitud física y cuáles son, digamos, que las magnitudes que se manejan normalmente. Entonces, ¿sí se pegó? Bien. Entonces, ¿qué es una magnitud física? Una magnitud física son aquellas propiedades que poseen los cuerpos físicos o fenómenos que son susceptibles a ser medidas, ¿sí? Entonces, ejemplos de magnitudes podría ser, digamos, la longitud, la masa, el tiempo, la velocidad, la fuerza, la temperatura, ¿sí? Todos estos son ejemplos de magnitudes que son susceptibles a ser medidas. Entonces, las magnitudes físicas se clasifican en dos grandes grupos. Una son las magnitudes físicas, ¿sí? Que son magnitudes físicas escalares, y las otras son las magnitudes físicas vectoriales. ¿Listo? Las escalares, ¿cuáles son?
son aquellas que para poderlas definir solamente basta con que uno tenga un número real y una unidad de medida. ¿Sí? Por ejemplo, la longitud. Basta con que yo diga la unidad de medida, por ejemplo, el metro, y, y un número real, ¿sí? Digamos 2 metros, 3 metros, ¿sí? 5.4 metros, bueno, en fin. Entonces tenemos la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura, todos estos son ejemplos de magnitudes que son escalares. Magnitudes vectoriales. Las magnitudes vectoriales son aquellas que, además de definirse con un número real y una unidad de medida, también necesitan algo aquí muy importante, muchachos. Se necesita especificar su dirección y su sentido. ¿Listo? Para poder describir dichas magnitudes físicas, pues se van a usar unos objetos muy importantes, que son los que vamos a abordar, digamos que estos días de clase, que son los vectores. ¿Listo? Entonces, ejemplos de magnitudes así que necesiten, digamos, de una unidad de medida, de un número real y que se especifique su dirección. Tenemos, por ejemplo, el desplazamiento, que lo habrán visto de pronto en física, la velocidad, la cantidad de movimiento y la fuerza. ¿Sí recuerdan esas magnitudes o no? Muchachos. Bueno, vamos a ver primero la definición geométrica que tiene un vector. ¿Listo? Vamos a ver la definición geométrica. Voy a disminuir esto un poquito. Voy a disminuir esto un poquito y vamos a ver aquí cuál es la definición geométrica de vector. Copiar y se las voy a poner acá. Entonces, un vector, cuando los vectores están en una dimensión, 2 dimensiones y 3 dimensiones, o sea, solamente esas 3 dimensiones, ellos se pueden representar gráficamente. O sea, podemos ver una representación gráfica de ellos. Ya después para dimensiones superiores, por ejemplo de 4, 5, 6, ya ellos no se pueden representar. Entonces, solo se habla de definición geométrica de vector cuando la dimensión del vector es menor que ¿qué? Cuando su dimensión es menor o igual a ¿qué? A 3. ¿Listo? Entonces, se define como, un vector se define como un segmento de recta dirigido, ¿sí? Si lo veo como o sea, la definición geométrica es un segmento de recta dirigido. ¿Y cuáles características se puede apreciar en el vector? Ustedes pueden apreciar que él va a tener un punto inicial, un punto inicial va a tener una magnitud, una dirección y un sentido. ¿Listo? ¿Qué es la magnitud? Miren, aquí muestro un ejemplo, por ejemplo, aquí está una gráfica. ¿Qué es la magnitud del vector? La magnitud del vector se le llama magnitud o también se le acostumbran a decir magnitud o módulo. Entonces, la magnitud o módulo de un vector es qué tan largo, la puedo representar gráficamente, como qué tan largo se dibuja este vector, ¿sí? O sea, un vector que tenga, digamos, yo lo dibuje así un poquito más larguito, miren, pues va a tener mayor magnitud que este que está ahí, que en negro. ¿Listo? O sea, qué tan largo yo dibuje el vector va a representar su magnitud, ¿sí? ¿Qué es la dirección? La dirección muchos libros la manifiestan o la definen de la siguiente forma. Manifiestan que es la recta que contiene el vector. A eso le llaman la dirección, ¿listo? La dirección del vector, como esta recta de acá que contiene el vector. ¿Listo? Y tenemos también algo muy importante que es el sentido. El sentido del vector. ¿Qué es el sentido? El sentido está determinado por esta flechita que ustedes ven acá. ¿Sí? Porque si el vector está en esta recta, él puede tener un sentido hacia allá, miren, bajando por la recta, ¿sí? O un sentido, digamos, subiendo por la recta, por decirlo así. ¿Listo, muchachos? Ese es el sentido. Bien, estas dos cosas, dirección y sentido, quedan determinados por algo muy importante que se llama el ¿qué? El ángulo. ¿Sí? Incluso en países como Estados Unidos no hablan de dirección y sentido, solo hablan de dirección y la dirección es el ángulo. ¿Sí? Pero en la enseñanza que se usa aquí en Latinoamérica, en México, en Colombia, pues normalmente dicen que un vector tiene dirección y sentido.
¿sí? Pero entonces, ¿qué es el sentido? Pues el sentido lo definen como esta flechita, por lo tanto, con el ángulo, pues estas dos cosas quedan determinadas. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Cómo vamos todos? Muchachos. Entonces acá tenemos el ángulo que se mide respecto a la recta en particular, determina la dirección y el sentido del vector. ¿Listo? Ya. Eso va a ser para nosotros el ángulo. ¿Sí? Algo que me determina la dirección y el sentido del vector. ¿Vamos todos bien? Bueno, muchachos, sigamos por acá. Los vectores, hay algo muy importante que hay que conocer de los vectores. Y es que podemos hablar, así como ocurre con las fracciones, podemos hablar de vectores equipolentes o iguales, ¿sí? O equivalentes, ¿sí? ¿Cuándo dos fracciones son equivalentes? A ver. ¿Cuándo decimos que dos fracciones son equivalentes? Por ejemplo, yo puedo decir que la fracción 1/2, ¿cierto? Si multiplico acá en el numerador por 2 y en el denominador por 2, me resulta una fracción que es 2/4. Pues estas dos fracciones son fracciones que son la misma fracción. Entonces decimos que son fracciones iguales o fracciones que equivalentes, ¿sí o no? Estas fracciones son fracciones equivalentes. Pues algo parecido va a pasar con los vectores, muchachos. Equivalentes son estas fracciones. Con los vectores va a pasar lo mismo. ¿Cuándo podemos decir que dos vectores son el mismo? O sea, son equivalentes, son iguales. Entonces, la relación que permite determinar si dos vectores son equivalentes o iguales, pues tiene un nombre. Se le va a llamar relación de equipolencia de vectores, ¿sí? O sea, equipolencia es una relación que me permite saber cuándo dos vectores son equivalentes. Se llama aquí relación de equipolencia, ¿listo? Entonces, dos vectores o más son equipolentes si tienen la misma que dos vectores se van a llamar equivalentes y tienen la misma magnitud, la misma dirección y el mismo ¿qué? Sentido, ¿sí? Ahora bien, miren una cosa acá. Vamos a decir que dos vectores tienen la misma dirección si sus rectas directrices son paralelas. O sea, estos vectores, miren. Vamos a decir que dos vectores tienen la misma dirección si esta recta, si las rectas que les dan la dirección son paralelas. Entonces este vector y este vector que está acá, podríamos decir que todos tienen la misma dirección, ¿sí? Pero para que sean ¿qué? Iguales, deben tener ¿qué? La misma magnitud y el mismo ¿qué? Sentido, ¿cierto? Entonces yo quisiera saber si me lograron entender este concepto preguntándole lo siguiente. ¿Cuáles de los siguientes vectores tienen la misma dirección? ¿Cuáles de los que están ahí tienen la misma dirección? Ustedes me dirán acá. Misma dirección. Vamos a mirar acá cuáles tienen el mismo sentido. Y vamos a mirar cuáles tienen la misma magnitud. Ustedes me dirán. ¿Cuáles? ¿Cuáles de estos? Voy a borrar esto para que lo vean mejor. Borrar aquí, voy a borrar acá, voy a borrar acá. Entonces, ¿cuáles serían ellos? ¿Cuáles creen que de los que están acá tienen la misma dirección? Voy a escribirlo. El vector AB tiene la misma dirección que el vector ¿qué? DC, ¿cierto? Y que el vector EF. Todos ellos tienen la misma dirección. ¿Alguien me podría decir entonces cuáles ahora tienen el mismo sentido con lo que acabé de explicar? Si el sentido es la flechita. Pues, profe, sería A, B y F, ¿no? ¿Cuáles, perdón? ¿Cuáles? ¿A qué? A, E y F. A, E, A, B y F. A, B, muy bien. Y E, F. Perfecto.
¿sí? Esos dos vectores, acuérdense que el sentido está determinado por esta flechita. Esta flechita va hacia arriba, o sea que estos dos, el vector AB y el vector EF, pues tienen el mismo sentido. Ahora, ¿cuáles ahí gráficamente podríamos decir que tienen la misma magnitud? Ahí abajo, ¿cuáles tienen la misma magnitud? El AB y el EF. El AB sigue siendo ahora el AB y el EF, EF. perfecto. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles tienen la misma magnitud, dirección y sentido? El AB está acá y está acá, ¿cierto? Y el EF, mírenlo, está aquí y está aquí. Por lo tanto, aquí podemos concluir de esto, ¿sí? Se concluye que el vector que AB, ¿cierto? Es equivalente, o sea, es igual, el vector AB. Bueno, aquí les voy a explicar una cosa. Estos vectores no se ponen simplemente AB, sino que se pone el punto inicial y el punto final a donde llega, ¿no? O sea, se usa esta notación. El vector AB, el vector DC, el vector ¿qué? EF, el vector AB, el vector EF. Se le pone una flechita, ¿sí? Y se indica el punto inicial y el punto ¿qué? Final. ¿Sí? AB significa que parte del punto A es el punto inicial y B es el punto ¿qué? Final. EF, E es el punto inicial, F es el punto final. ¿Listo? Entonces el vector AB, ¿sí? es equivalente o podríamos decir que es equivalente o igual al vector ¿qué? Al vector E ¿qué? Al vector EF. ¿Sí? Porque tienen la misma ¿qué? Magnitud, dirección y ¿qué? Y sentido, o sea, cumplen las tres características. ¿Bien? Eso es lo que significa que dos vectores sean iguales. ¿Vamos bien? Entonces, sigamos por acá. Sigamos por acá. Bien, entonces, ¿cómo se puede mirar la equipolancia de vectores? ¿Cómo uno mira la igualdad de vectores? Uno lo puede mirar desde diferentes... La igualdad de vectores la puede mirar desde diferentes aspectos, diferentes puntos. Uno, ese es desde la física o desde la geometría. Entonces, desde la física se va a decir que dos vectores son equipolentes o dos vectores son iguales, que yo creo que lo han visto en física, ¿no? Cuando las magnitudes físicas que estos vectores describen tienen el mismo valor, las mismas unidades y producen los mismos efectos. ¿Bien? Apliqué una fuerza, ¿sí? Con la misma magnitud, ¿sí? Tiene las mismas unidades, está, digamos, en newtons, ¿sí? Y produce los mismos efectos la fuerza que estoy aplicando, entonces estoy aplicando dos vectores fuerza que son, ¿qué? Equipolentes, ¿sí? La equipolancia también se puede mirar desde una manera, desde la geometría, ¿sí? Geométricamente. Entonces, supongamos que ustedes tienen un vectorcito acá, que es el vector AB, tienen aquí el vector CD, y ustedes quieren saber si estos dos vectores son equipolentes. Entonces, hay una manera y es unir inicio de un vector con el inicio del otro, final de un vector con el final del otro, ¿sí? Y verificar que aquí, se forma lo que se llama una figura que se llama un paralelogramo. Un paralelogramo. ¿Qué es un paralelogramo? Una figura que tiene ¿qué? Dos lados ¿qué? Paralelos, ¿sí? Tiene dos pares de lados paralelos, qué pena, ¿sí? Y este lado es congruente con este y este lado es congruente con este, o sea, tienen la misma medida. Ese es un paralelogramo. ¿Listo? Esa es una manera de verificar que esos dos vectores entonces son vectores equipolentes. ¿Listo? ¿Vamos bien, muchachos? Es que este concepto de saber si dos vectores son iguales o no es algo que va a ser importante en este tema de vectores. Bien, ahora vámonos para esta parte.
Ahora, ¿cómo mirar la equipolencia de vectores, pero ya no geométricamente, mirándola en el plano qué? ¿Cómo puedo saber si dos vectores son equipolentes, pero trabajando, digamos, en el plano cartesiano? ¿Sí? En el plano cartesiano, o sea, en la geometría, a eso se le llama geometría cartesiana, ya teniendo un sistema de qué? Un sistema de referencia, ¿sí? O sea, ya tengo mi eje, coloqué los vectores en un eje X, en el eje X, tengo eje X, eje Y y eje X. ¿Listo? Tenemos los vectores ahí. Este es X y este es Y. Entonces, acá tengo un vectorcito. Tengo el vector que va de A a B. Y tengo el vector que va de C a D. ¿Listo? Entonces, si estos dos vectores son equipolentes, muchachos, pues esta distancia que se avance en X, acá y acá deben ser iguales. ¿Sí? Estas distancias deben ser iguales. Y la distancia que se avance en Y, digamos que se suba acá en Y, debe ser igual a la distancia que se suba en Y acá. Ya, eso es. Prácticamente esa es la manera de saber si dos, ¿qué? Voy a hacerlas un poquito más delgadita. Esta distancia que se avanza en X acá es igual a esta que se avanza en X acá. Esta distancia que se avanza en Y acá es igual a la distancia que se avanza en Y acá. ¿Sí? Entonces, teniendo eso y las coordenadas de estos puntos, porque noten que este punto tiene coordenadas que AX, AY, este punto tiene coordenadas BX, BY, ese es el punto C, entonces sería CX, CY, y este punto de acá es DX, DY. ¿Listo? Tenemos todos esos puntos. Entonces, se tiene que cumplir entonces la siguiente igualdad. Si son equipolentes, entonces, esta distancia, ¿cómo hallamos esta distancia de aquí a acá? La distancia que hay de aquí a acá, muchachos. Esta distancia, que es igual a la distancia que hay de aquí a acá. Es siempre el mayor menos el menor, ¿no? Dx menos ¿qué? Menos Cx, ¿sí o no? ¿Cómo hallamos la distancia que hay de aquí a acá? Pues va a ser Bx menos ¿qué? Menos Ax, que es la que está acá, mira. ¿Cómo hallamos la distancia que hay de aquí a acá? Que es la misma que hay de aquí a acá. Entonces esta distancia será By menos Ay, ¿sí o no? ¿Cómo hallo la distancia que hay de aquí a acá? Que en últimas es la misma que hay de aquí a acá. Entonces va a ser el dy menos ¿qué? Menos y. Entonces, para que sean equipolentes esos dos vectores, se tiene que cumplir que bx menos ax tiene que ser igual a ¿qué? A dx, ¿cierto? Menos ex. ¿Estamos todos? Y por otro lado, by menos ay debe ser igual a ¿qué? A dy menos y. ¿Listo? Y esa es la manera de mirar, verificar en el plano cartesiano si estamos ante dos vectores que son iguales o equipolentes, ¿listo? O sea, conclusión, usted puede poner un vector en cualquier parte del plano cartesiano, siempre y cuando la distancia que avance en X acá y la que suba en Y acá sea la misma, que avanza acá en X y suba acá en Y. Bien, muchachos. ¿Sí? Bueno, ahora aquí viene una partecita y es cómo se definen los vectores en Python, en SymPy, ¿sí? Que es la librería que estamos trabajando. Entonces se los voy a explicar aquí rapidito. Para definir un vector aquí se va a definir como una matriz. Realmente no hay una función que se llame vector, ¿sí? Sería chévere que se llamara esta función vector, pero no se encuentra en esta librería. Uno tiene que definirlo como una matriz. Entonces uno pone matriz y aquí el vectorcito, digamos, 1,2. Yo le doy correr. Mírenlo, y ahí está, 1,2. ¿Sí? Que no, que ustedes quieren un vector que está en 3 dimensiones, o sea que tiene X, Y, Z. Entonces yo digo, igual matrix, y pongo acá como una lista, 2, 3, 4, 5, 2, 3 y 5. ¿Listo, muchachos? Bien, también hay otra forma que ustedes me imagino que han visto en física,
para definir vectores y es usando los vectores unitarios IJK. ¿Sí se acuerdan de esto o no? Bien, ¿se acuerdan que yo allá arriba importé esto? Bueno, de todas formas yo lo voy a pegar aquí. Lo pego aquí, no está de más. Espera, mi bajo. No está de más, pero un vector también se puede representar de esta forma, ¿sí? Con los vectores unitarios. Entonces yo puedo decir el vector y como yo aquí defino algo que se llama el marco de referencia, lo llamé I, entonces yo defino un vector unitario I que lo llamo E y pongo en X, E en Y y E, J. ¿Sí? Eso simplemente es lo que está detrás de la librería SymPy, detrás de esto que acabo de importar acá. Entonces, fíjense que yo puedo decir el vector 2i, ya después de definir el IJK, de esta forma, siempre poniéndole X, el E en Y y el E en Z. Entonces, yo puedo escribir 2i más 3j más 5k. Le doy correr y ahí está mi vectorcito, miren, usando la librería SymPy. En particular, ¿usando qué? Una librería de física. Miren. Es una librería de física, porque normalmente esto es lo que se hace en física. Bien, sigamos acá un poquito. También se pueden con la librería NumPy, pero bueno, eso se los dejo. Eso simplemente es por manera de curiosidad. Miren, ustedes pueden importar la librería NumPy y pues ya no se le pone matrix, sino arreglo, se llaman en la librería NumPy. Entonces uno le pone NP. NP, ¿por qué? Porque aquí yo dije que la librería NumPy la voy a invocar o la voy a llamar como NP. Entonces cualquier función que use la librería NumPy tengo que anteponerle el NP. Entonces pongo NP array, 1,2. Esto sería un vector en la librería NumPy. Si un vector lo quiero en 3 dimensiones, pongo NP, array, pero esto no lo vamos a usar, ¿sí? Se los dejo ahí a manera de curiosidad para los que después quieran trabajar con la librería NumPy, que es la librería, digamos, por excelencia para trabajar con vectores de Python. Pero yo lo estoy haciendo todo desde SymPy, ¿sí? Bueno, no le paren bolas a ese NumPy. Si no quiere trabajar con eso, tranquilo. Bueno, vamos para acá, vamos a mirar entonces los tipos de vectores, ¿listo? Así como vimos los tipos de matrices, pues aquí vamos a ver entonces los tipos de vectores que tenemos. Entonces, un primer tipo de vector que tenemos son los vectores, son lo que llamamos los vectores fila. Copiar. Lo dejo acá. Son los vectores fila, ¿sí? Entonces, un vector fila es un vector que se expresa como una fila. Miren, es una matriz formada por una fila, ¿sí? Con n entradas, ¿sí? De tamaño 1 por n. Ese es un vector fila, o sea, a manera de ejemplo, un ejemplo, yo puedo decir, miren, tengo el vector B, un vector fila, y ponerle aquí, digamos, 2, 3, 4 y 5. Por ejemplo, esto sería un vector fila. Y de dimensión, la dimensión sería 1, 2, 3, 4, está en la cuarta dimensión, que pertenece a R4. Sí, o sea, ese B es un vectorcito que pertenece a R4. ¿Listo? Pero es un vector fila. En Python, ¿cómo se hace eso? Usted simplemente le pone aquí, dice pues aquí que va a ser 1,3, por ejemplo, y le da a correr, y ahí tiene su vector que fila. ¿Sí? 1,3. Tiene una fila, 3 columnas, y le da a correr. Puede crear uno aleatorio, sí, claro, se acuerdan con Rand Matrix, y le pongo 1,4 y aquí creo un vector fila aleatorio. Bien. También puedo tener un vector que, un vector columna. Entonces, como su nombre lo dice, se definen es como una columna. Copiar. Y se los dejo acá. Un vector columna. Entonces, un vector columna, dan aquí el vector, miren, el vector, y tienen las entradas, solamente tienen que, tengo n filas, una columna. Entonces, acá voy a poner un ejemplo. Un ejemplo. Entonces, tengo el vector B, igual a que a 1, 2, 4, por ejemplo. Este sería un vector columna, un vector que estoy definiendo como una columna, y ese vector pertenece ¿qué? A R, que está en R,
en R3, ¿cierto? Es de dimensión 3. Vamos bien, vector columna. En Python, ¿cómo se hace? En Python la manera de definirlo es decir, ve, miren, ya no le tiene que especificar. Noten que aquí sí tocaba de escribir, decir cuál van a ser las filas y las columnas, ¿no? Miren aquí. Se los voy a pegar aquí al ladito. Esto sería en Python. Tenían que decir las filas y decir las columnas. ¿Sí? Para este, no hay que decir, no hay que especificar, no hay que, si ustedes no especifican filas ni columnas, Python de uno entiende que usted está ingresando un vector columna, ¿sí? Y esos son los vectores que se van a trabajar en Python. O sea, Python solo recibe vectores que van a ser vectores que recibe los vectores como columna Python. ¿Listo? ¿Sí quedó claro eso? A menos de que usted especifique que es un vector fila. Pero siempre que usted lo ponga así, él va a entender que estamos refiriéndonos a un vector columna. ¿Listo? Miren, 2, 3, 2, 5, 7. ¿Bien? Bueno, también se puede un aleatorio, claro que sí. Usted le pone aquí, digamos, 4,1 y le da a correr. Y eso significa que las entradas van a estar entre 5 y menos 5, ¿no? Bien. Ahora vamos para un vector nulo. Un vector nulo es aquel, ese es el que va a servir como el qué, como el módulo en la que creen, en la suma de vectores, ¿no? Miren, ahí les voy a presentar el elemento neutro en la suma. Es el vector nulo. ¿Qué es un vector nulo? Un vector nulo es un vector cuyas entradas, todas sus entradas son ¿qué? Todas sus componentes, ¿no? Ya no se llaman entradas, sino que se llaman las componentes. Todas sus componentes van a ser cero, ya sea vector fila o vector columna, ¿sí? Características importantes de este vector, miren, este vector posee un módulo o magnitud nula. ¿Listo? Esa es una característica importante. ¿Cómo lo puedo hacer? Aquí, por ejemplo, les muestro un ejemplo de uno que es columna. Ese sería el vector nulo columna. Este es columna. Este es vector nulo columna. Y este es el vector nulo que fila. ¿Listo? Bien, entonces yo le voy a dar aquí correr. Miren, por ejemplo, le pongo ceros, 1,4. Y entonces este es el vector. Miren, cuando yo le pongo ceros, inmediatamente, ustedes saben qué significa este cero, ¿no? Inmediatamente me construye un vector fila de ceros. O si yo le pongo ceros, 3,1, pues me construye un vector que columna nula. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿qué funciones aquí rapidito vamos a usar así rapidito en Python que necesitamos? Miren esto, muchachos. ¿Podemos calcular la dimensión de un vector? Claro que sí. Con la función len, como de longitud. Entonces, usted define su vector. Miren, ese es 1, 2, 3, 4, 5. Le da len, le da correr y ya. Sabe que está en R5. ¿Cómo podemos acceder a la coordenada de un vector? Acuérdense que Python, aquí definí el vector B, matrix, y yo quiero acceder, digamos, a la entrada que está en la posición, en la quinta posición, la última. Ah, no, 1, 2, 3, 4, 5. Él empieza a contar siempre desde 0, ¿no? Entonces, 1 es para 0, este sería 0, 1, 2 y 3. O sea que si yo pongo B y entre corchetes 3, pues me va a entregar el elemento, la coordenada que está en la posición, ¿qué? En la posición 4, ¿no? 1, 2, 3, 4. Sí, porque acá pongo 3, o sea, es uno menos. ¿Listo? Bien. Listo. Entonces, sigamos acá. Les sigo explicando cositas. Bueno, ahora sí viene mi módulo. Digamos que yo tengo un vector. Si yo grafico el vector este, mire, matrix, el vector que tiene solamente un elemento, mire, pongo 2 solamente. Pues este vector, ¿en qué dimensión está? ¿Alguien me podría decir en qué dimensión se encuentra ese vector? Si solo le pongo el 2, matrix y adentro el 2. Muchachos, ¿están? ¿O no? ¿Se fueron? No, ahí están.
Este vector está en una ¿qué? En una dimensión, ¿no? Solo en el eje ¿qué? En el eje X. Entonces, miren, le voy a dar correr. Block vector 2D, que me grafique el vector A y miren, efectivamente ahí queda. Usted puede pasarle el cursor por encima también. Y acá le dice que este es el vector 2,0. ¿Sí lo ven ahí? 2,0, porque solamente le especifiqué la de X y no le puse la de Y. Así dice la programación. Entonces, sigamos bajando. Bueno, usted también puede graficar un vector que vaya de un punto a otro, ¿sí? Entonces, preste la atención. Usted los puntos los define aquí como tupla. El punto A 1,0 y el punto B 3,0. Entonces, usted puede decir, mire, el vector que va. Yo quiero que el punto inicial sea ¿qué? Aquí le embarré. Yo quiero que el punto inicial, digamos, sea ¿qué? Sea A. Miren, usted define así el vector. Como una lista acá. Plop y dice el vector que va de A hasta B. Y le da correr. Y ahí ya le grafica el vector que va de A a B. Mírenlo ahí. Va desde el punto 1,0 hasta el punto 3,0. ¿Vamos bien? También usted puede graficar un vector equivalente a otro que inicie en un punto dado. ¿Cómo así? Sí, mire. Usted tiene el vector 3,0, ¿listo? Pero usted quiere que el vector ahora inicie en el punto 2,0. ¿Sí? Entonces usted dice, quiero que el vector A se ponga ahora como punto de inicio el punto 2,0. Entonces miren que en una lista, miren aquí la lista, en una lista pone acá el punto donde quiere que inicie y acá el vector que va a trasladar a ese punto. Y usted le da a correr, miren, y efectivamente se lo traslada allá. Ahí está, 2,0, 5,0, porque claro, como el vector es 3,0, al ponerlo aquí pues va a llegar acá hasta 5, ¿sí o no? ¿Vamos bien o no? ¿Cómo van todos? Bueno, vamos a esto, graficación de vectores en 2 dimensiones. Entonces, lo mismo, ya digamos que tengo aquí, bueno, aquí puse un vector aleatorio. Puse un vector aleatorio, ¿sí? Miren, es un vector que tiene 2,1, 2 filas, una columna, y bueno, le puse, quitémosle esto. Ahí está un vector aleatorio, y aquí yo le digo plot vectors 2D, grafíqueme A. Le doy correr, miren. Y ya me graficó el vector era el vector menos 1,3. Sí, mire, menos 1,3. Y siempre que le dé correr me va a dar uno diferente. Sí, mire, este es otro. Este es menos 5,4. Son vectores aleatorios que se están graficando acá. Voy a darle otra vez. Miren acá, mi gráfico fue el vector 3,0. ¿Listo? Entonces pueden también graficar vectores en 2 dimensiones. Bueno, usted también podría hacer esto. Mire. Poner matrix solamente, ¿cierto? Y usted acá poner el vector que usted quiere. Digamos que usted quiere el vector 2,5. Yo le doy correr y va a graficar el vector 2,5. Mírenlo ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo les parece este módulo? Ahora sí que lo vamos a usar acá. Yo realmente lo construí fue para vectores. Bien. Entonces ese es el vector 2,5. Sale del origen y llega acá. Bueno, ahora un vector, digamos, con un punto inicial en 1,2 y punto final en 3,4. También se le tiene. Entonces se pone plot vectors y como una lista pone A, B. Que vaya desde A hasta B, le da correr. Y ahí tiene su vectorcito que va desde 1,2 hasta 3,4. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos todos? Miren, aquí también pueden usar, aquí hay una opción, ¿cuál era esa opción? No, esta no es. En una opción que me mostraba el plano cartesiano, la posición. No, bueno, queda así. Bien, usted puede graficar un vector en 2 dimensiones equivalente a otro. ¿Qué significa eso? Yo le digo, mire, yo quiero el vector A que es 2,3. ¿Sí o no? Sí, sigo acá. Tengo el vector 2,3, mírenlo acá. Ese es el vector 2,3. Pero yo lo quiero trasladar que ahora inicie en el punto 3,2. ¿Sí? Bueno, cambiémoslo. Yo quiero que inicie en el punto 4,3. Miren, aquí voy a poner 4 y acá pongo 3. Entonces voy a trasladar mi vectorcito. Ah, bueno, ahorita les voy a explicar algo.
Miren, si yo quiero solamente graficar el vector A, aquí se pueden graficar múltiples vectores. O sea, usted grafica uno, miren así, grafica solo uno. El vector A es 2,3. Ahí está, miren. Pero ahora usted quiere aquí también graficar el otro vector, pues simplemente le pone una coma y va a poner el otro vector. Entonces yo le pongo aquí una coma, y miren lo que voy a hacer. Pongo en una lista en donde quiero que inicie. Entonces digamos que yo quiero que inicie en el punto ¿qué? 4,3, ¿sí? Y en ese punto quiero trasladar el vector que llamé A, acá arriba, miren. Entonces en una lista pongo primero el punto, ¿no? El punto donde quiero trasladar, y acá le pongo el ¿qué? El vector, y le doy correr. Entonces ese vector ahora se va a trasladar. Miren, este mismo vector se trasladó, o sea, estos vectores son equivalentes, pero ahora este vector va a empezar ¿en cuánto? ¿En dónde? En 4,3. ¿Y el punto final cuál será? 6,6. Hagan las cuentas y verán. Trate de pasar este aquí, que lo mismo que se avance en X sea lo que se suba en Y. Si está en 4, 3, ¿sí? Si esto es 3, pues acá tocaría sumarle ¿cuánto? 2, ¿cierto? Digo, está en 4 acá, 4 en X. Si le sumo 2, quedaría acá 6. ¿Sí? Y acá está en 3. Y hay que sumarle, ¿qué? Otros 3. Entonces queda acá 6, 6,6. Entonces, mire, lo trasladé. Muy bonito, ¿no? Bueno, y ya para finalizar, todo lo que les estoy dando aquí es una inducción de cómo graficarlos, porque más adelante nos vamos a poner a trabajar con ellos. ¿Listo? Entonces, miren esto, vectores en 3 dimensiones. También usted puede poner matrix, el vector 1, 2, 3, y le da correr. Ya no le pone plot vector 2D, porque eso es para 2 dimensiones, sino 3D, porque vamos a verlo en 3 dimensiones. Usted le da correr, y miren, ahí tiene la animación de su vector. Usted lo puede seleccionar. Esperen que se me colgó un poquito mi computador ya. Entonces, miren, usted selecciona este vector y ahí le está diciendo que es 1, 2, 3. Más adelante les voy a decir esto que aparece ahí que llama norma. Esta es la norma. Ya les voy a decir qué significa eso, ¿listo? Les voy a explicar. Aunque ya ustedes saben, ya intuyen más o menos qué es la norma. Listo. Usted puede graficar también un vector en el espacio, miren, que vaya de un punto a otro. O sea, que tiene una cabeza y una cola, miren. Tail es cola, head cabeza. Entonces, él tiene cola 1.23, cabeza 546. ¿Sí? Ahí está la animación y aquí lo pueden hacer ¿cómo? Otra vez con listas. Acuérdense que con listas siempre se escriben los vectores. Lista, pone aquí su punto inicial, miren, patatín, y acá su punto final, patatán. Y le da correr a esto. Y ya, el módulo tiene que funcionar. Está un poquito demorado ahí, pero está graficando. Ya, mire, ahí me lo hizo de otro color. Los colores aquí son aleatorios. O sea, siempre que usted lo corre le aparecen colores diferentes. Bien, y la otra que les decía que se puede graficar un vector equivalente a otro. Yo tengo este vectorcito y quiero trasladarlo, pero que ahora empiece desde el punto 4, 3, 4. Entonces, mire, usted define primero su vector A. Ya tiene su vector acá definido. Sí, mírenlo acá. ¿Sí? El vector 1, 2, 3. Entonces, si usted quiere solo graficar ese vector, borre esto. Chan. Y grafique el vector A. Vector A. Tenemos que cargue. Ya, ahí está en el origen. El vector 1, 2, 3. Pero usted dice, no, yo quiero trasladar el vector que ahora, entonces abre corchete y dice a qué punto lo quiere trasladar, no, lo quiero trasladar al punto 3, 4, 5, listo, coma, pone aquí el punto primero, como una tupla, mire, ¿sí? Como una parejita, coma, y acá dice el vector que quiere trasladar, que es el vector A, y le da a correr. Aquí va a graficar 2, ¿no? Porque aquí le estoy dando la instrucción que grafique 2. De aquí a acá hay un vector y de aquí a acá hay otro vector. Y fíjense que sí, lo traslado, mira. Ahora inicia en el punto que 3, 4, 5. ¿Listo? Y ya, muchachos, creo que ahí llegamos. ¿Qué tal les parece? Quisiera escucharlos un minutico. Que me digan qué tal les parece lo que vimos hoy. Estas gráficas que hace este módulo.
chévere, me lo entendieron, lo ven como complicado. Está bien, profe. De pronto un poquito en la parte de lo que, de las gráficas. De resto, todo bien. ¿Sí? Bueno, listo. La siguiente clase entonces seguimos, muchachos. Ya empezamos entonces ¿a qué? A ver las operaciones con vectores y demás y a usar este módulo para verificar todo eso, ¿listo? Entonces, hasta luego, que tengan buena tarde. Ahorita les subo entonces la clase. Gracias. Hasta luego, profe. Gracias. Bueno, hasta luego, muchachos. Chao, profe, gracias. Chao, oficiosos. Hasta luego, profe. Ah, ahorita les comparto el notebook, ¿listo?